Vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de Josué, el capítulo 1 de Josué. Vamos a leer el verso 6 al verso 9. Josué capítulo 1, verso 6 al verso número 9. Dice de la manera siguiente: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Tenga la bondad de sentarse, usted que se puso de pie en su casa, y también los que estamos aquí, muy bienvenidos, los familiares, amigos y todos los hermanos que nos hemos dado cita a esta reunión tan especial. El tema de este día lo he titulado La valentía de Josué. La valentía de Josué. Cuando se habla de valentía, tenemos primero que entender a qué se refiere, para no confundirla con aquellas ideas de temeridad que algunos presentan y piensan que lanzarse, por ejemplo, de un paracaídas es valentía. Eso entra en otra categoría, algo tiene de valentía, pero hoy vamos a redefinir exactamente a qué se refiere la Biblia cuando Dios le dice a Josué que sea valiente. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando el Señor cuando le está diciendo a su siervo Josué que sea valiente? En nombre de la valentía se han cometido grandes crímenes. En nombre de la valentía se han hecho locuras que no tienen que ver con la valentía, y eso espero que hoy lo podamos comprender de una buena forma. Algunos han definido la valentía en aquella virtud o actitud que se refiere a la determinación con la cual un individuo hace frente y responde ante una situación de peligro, miedo o riesgo. También otras personas han dicho que es una virtud del ser humano que lo impulsa a ejecutar una acción a pesar del miedo y temor por las dificultades y riesgos a sobrepasar. Entonces tenemos esta idea de que eso es valentía, y hay sinónimos que encontramos en cuanto a la valentía que se pueden utilizar. Por ejemplo, el coraje. También otro sinónimo es la osadía, el valor, el atrevimiento, el vigor, la gallardía, entre otras. Esos son los sinónimos de valentía. Este día tenemos un buen grupo de hermanos que van a estar bautizándose en agua, que comienzan una jornada de obediencia al Señor y que van a determinarse a decir que la influencia que sus vidas tendrán de ahora en adelante no será la influencia de las filosofías humanas, sino que será la influencia que Jesús tendrá sobre ellos a través de su palabra escrita. Ahora, cuando se piensa también en temor, así como se ha descrito, es una manera muy vaga en cuanto a la valentía, porque si de valentía se trata vencer el temor por sí mismo, el temor como tal, entonces vencer el temor por sí mismo no se puede llamar valentía. ¿Por qué? No se puede llamar valentía porque si eso fuera así, entonces Hitler
quedaría como muy valiente si se tratara solo de vencer el temor, el miedo. Bueno, y el príncipe de los valientes sería Satanás, porque Satanás se opone a Dios. Y entonces eso puede verse para muchas personas como algo muy valiente. Entonces, vencer el temor en sí mismo no encierra la idea de la valentía. Ahora, cuando vences el temor para validar el pecado, y esta es la idea central de este tema, que cuando vences el temor para validar el pecado, entonces eso jamás será llamada valentía. No sé si me estoy dando a entender. Pudieran ser personas, y óigame, jóvenes y adultos que hoy se van a bautizar, puede haber personas que celebran cuando alguien de repente ya no le da vergüenza fumar ante sus padres o ante las personas de las cuales se escondían, y ellos le puedan llamar a eso valentía. Tal cosa no es valentía, se puede llamar de otra manera, pero no valentía. ¿O qué le parece a aquellos grupos que celebran cuando una persona, le llaman hoy en nuestra cultura, sale del closet? Entonces dicen, how courageous, qué valiente. Y es así como lo definen las personas. Pero eso está lejos de llamarse valentía. Eso puede llamarse descaro. Eso puede llamarse obstinación. Eso puede llamarse ceguera. Se puede llamar contumacia. Se puede llamar rebeldía. Se puede llamar insistencia. Se puede llamar obsesión. Se puede llamar terquedad. Se puede llamar testadurez, fanatismo, intransigencia, etcétera. Se puede llamar de cualquier manera menos valentía. Porque todo aquello que el hombre hace para validar su pecado no tiene nada de valentía. Eso es como que si un hombre dijera, ahora voy a ser valiente, me he estado escondiendo la amante, pero este día la voy a sacar y voy a salir de la mano con ella en la calle y que todos sepan que tengo amante. Y entonces las personas pudieran decir, uy, qué valiente. Pero todo lo que valida el pecado no se le llama valentía, se le llama testadurez, obsesión. Digo esto, mis amados hermanos, porque la mayoría de personas no tienen una definición apropiada de la valentía, específicamente de la valentía de la cual nos habla hoy la porción que hoy hemos leído. Porque esa es la razón por la cual la valentía de la que habla Josué es una valentía que es de acuerdo al carácter de Dios. La valentía de lo que habla la Biblia no es de saltar de un paracaídas en un parachute, le llaman en castellano también, ¿verdad? Y tomar ese gran riesgo de saltar al vacío. Bueno, no sé si ustedes han visto a estos que hacen rock climbing. Es uno de los deportes más extremos, que se requiere un tanto de valor que yo personalmente no tengo para hacer. Yo le tengo un poco de miedo a las alturas. O sea, aquí ya siento miedo que me caiga, no tanto así, no. Una vez íbamos con un hermano íbamos para el Big Bear, a las montañas de Big Bear, y pues ahí hay unas vueltas que no son peligrosas realmente, y teníamos que llegar a cierta hora al lugar de la cita porque cerraban a las 5 de la tarde, y ahí íbamos un poco ajustados con el tiempo, pero podíamos llegar a tiempo. Entonces yo iba un poquito rápido. El hermano casi se me desmayaba. Él se agarraba del holder ahí del vehículo, y entonces frenaba. Él iba del lado del pasajero, él frenando del lado del pasajero, y entonces me le quedé viendo y le digo yo, brother, no le tengas miedo a esto, tenle miedo al pecado. Come on.
A esto no se le tiene miedo, se le tiene miedo al pecado. No sé si ya me va entendiendo el asunto aquí. Porque de lo que habla Josué 1:9, de lo que habla de forzarse y de ser valiente, realmente no tiene que ver con estatura, no tiene que ver con la valentía que el hombre ha conceptualizado. Tiene que ver con una valentía de acuerdo al carácter de Dios. Por eso es el verso 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos que se van a bautizar hoy, para seguir a Cristo van a requerir de una valentía, no como el mundo le enseña, una valentía que tiene que ver con obedecer en medio de un mundo que no quiere obedecer, en medio de personas que se burlan de la gente buena, en medio de personas que se burlan de la gente que hace las cosas bien. Se requiere esa valentía de la que Dios le está hablando a Josué. Así que podemos entonces dejar claro que si no es conforme al libro que Dios dejó escrito, no se puede llamar valentía. ¿De acuerdo? Si no está de acuerdo al libro que Dios ha declarado, no se le puede llamar valentía. No es valentía, es cualquier cosa menos valentía. Por eso en 2 Corintios capítulo 13 verso 8 Pablo dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. O sea, nada se puede hacer, nada podemos hacer contra la verdad, sino todo lo contrario. Lo que nosotros podemos hacer está de acuerdo y debe de estar de acuerdo con la verdad para que sea legítimo. Veamos entonces, de acuerdo a lo que de la historia de Josué, yo voy a tomar algunos momentos donde Josué tuvo que ser valiente, y ya vamos a ver de cuál valentía le hablaba el Señor. Recordemos que Josué era un guerrero, era un soldado, era un militar, y como tal, la valentía ya era parte en términos militares de su ADN. Ya él había peleado grandes batallas, ya había estado en la guerra. Por lo tanto, decirle a un soldado que fuese valiente, que se comportara valientemente, era como una redundancia. Era como: momento, yo soy de la élite, de la armada de Israel. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo es que me estás diciendo que sea valiente si yo he probado ser de los grupos más eficientes en la milicia, en lo militar? Entonces Dios no le estaba hablando de esa valentía, porque esa valentía obviamente ya era parte de la vida de Josué. Pero vamos a ver en la vida de Josué cómo se hizo manifestar esta valentía. En primer lugar, vamos a ver que se necesita valentía para creerle a Dios. Lo voy a repetir: se necesita valentía para creerle a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis amados hermanos, creerle a Dios va a ser sinónimo de estar locos, de que las personas digan verdaderamente: te lavaron el cerebro, mira las locuras que estás haciendo, ¿qué vas a hacer? Bautizarte. Y allí lo están transmitiendo para que el mundo entero te vea: qué loco te has vuelto, qué loca te has vuelto, y cosas por el estilo. Pero se necesita valentía para creer. Fíjense que Dios le dice a Josué en el capítulo 6 del verso 2 al 5, le dice que dé vueltas alrededor de un muro, y que dando vueltas alrededor de un muro, el muro iba a caer. Yo no sé usted, pero para mí eso está bien loco. No sé qué piensa usted. Ahora que lo leemos en la Biblia, obviamente se nos hace como: oh sí, Dios le dijo que diera vueltas alrededor de un muro y el muro iba a caer, y chévere, mire, se cayó el muro. Ya, hoy lo vemos así. Pero que Dios le diga a alguien: mire, yo quiero que usted dé vueltas, y dando vueltas va a solucionar ese problema. Dígame, ¿cómo se vería usted antes de ir a buscar trabajo, por ejemplo, y está el edificio donde están las oficinas, donde va a ir a
a la entrevista y usted dice: no, yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho que dé vueltas alrededor de aquí, alrededor del edificio, voy a dar vueltas. ¿Qué pensarían de usted? Exacto. Significaría señalamiento. Significaría que alguien va a decir verdaderamente que la religión a este lo arruinó todo. A esta niña, a este hombre, la religión le volvió, le lavaron. Ahí sí está mal. Para eso, para obedecer al Señor, mis amados hermanos, los que estamos conectados en cualquier parte del mundo, las casas de culto y los que se van a bautizar hoy y los que estamos aquí para obedecer al Señor, se necesita valentía para creer al Señor, para creer que lo que Dios dice es verdad y que Él va a cumplir su palabra. Dice Josué 6, del verso 2 al verso 5, dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y la Biblia dice que Josué con valentía. Mire, yo he visto personas que ni a sus propias familias le saben hablar de la fe en Cristo, porque como hay cosas en la fe en Cristo que parecen bien locas. Y pues dicen: no, pues dicen que el Señor viene pronto. Yo pues no sé bien este asunto, pero no, se necesita valentía. Se necesita valentía, decir: mira, esto dice la palabra, yo creo esto. That's it. Ese es el final de la discusión. Y te van a decir que estás loca, y te van a decir que estás loco. Eso necesita valentía para creer en Dios. Vamos a ver otro episodio en la vida de Josué, porque se necesita valentía también para santificar a toda una generación. La segunda cosa que Dios le pide a Josué, en el capítulo 5 lo vamos a ver, de Josué, del verso 2 al verso 3. Vea lo que le dice Dios: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Recuerde que la primera vez fue antes de salir allá en Egipto, pero habían pasado 40 años, había una generación que no había sido circuncidada. Y el verso 3 dice: y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Se necesita valentía para santificar a toda una generación. Se necesita valentía. Ustedes que son padres de familia, necesitamos valentía para decirle a nuestros hijos cuál es la verdad última de la palabra. Y los hijos tienen que ir a la escuela, y en la escuela los van a desafiar, y en la escuela les van a decir que no es cierto lo que les está diciendo en casa a usted. Y ellos van a llegar y le van a decir: Mom, Dad, yo no creo en lo que tú dices. Se necesita valentía, mantenerse, decir: no, hijo, mira, esto es así. Y no importa si su hijo ya está estudiando un posgrado, ya tiene un doctorado, ya va por un segundo doctorado, y él viene y con la ciencia que ha aprendido pudiera discutir la fe que Dios ha puesto en sus padres. Se necesita valentía para poder santificar todavía de esa manera a una generación entera. Pero este hombre dice que hizo cuchillos afilados. Este hombre se puso a estudiar bien la Biblia, afiló bien su conocimiento, y de acuerdo al conocimiento de la palabra, trayéndolo hoy a nuestro tiempo, comenzó a cortar todo aquello que no estaba de acuerdo a la verdad y circuncidó a su generación. Esa es la segunda vez que se necesita valentía, mucha valentía para hacerlo. La tercera vez que vemos a Josué obrando valientemente es en el juicio de Acán, porque se necesita valentía para juzgar a tus propios hermanos. Aleluya. Estamos hablando de valentía, de la de verdad, no de esa valentía que le dicen los amigos a uno, ¿verdad? Cuando anda con sus amigos, cuando anda,
de fiesta. Que échate un trago, sé valiente, no seas cobarde. Uno así tacón alto, para los que saben de lo que estoy hablando, y de una sola vez. Y entonces todos los que anduvimos en esas locuras, o nadie dice amén, perdón, nadie sabe de lo que estoy hablando. Hoy todos vinieron muy santos, pero le daban toda la cerveza y había que metérsela de una vez. Y usted sabe toda la efervescencia que eso causa. O bueno, los que no lo hicieron con cerveza, posiblemente lo hicieron con una Coca-Cola. Intentó tomarse una Coca-Cola de un sorbo, hasta le lloran los ojos. Y entonces cuando uno es un adolescente, y ahí todos vamos a ver qué valiente es, y ahí todos los equipos del equipo de fútbol está ahí echándole porras a uno, y uno está ahí agarrando valor. Y allá va la cerveza por adentro, y todos le hacen fiesta porque uy, qué valiente. No, yo no estoy hablando de esas tonterías. Eso puede ser divertido, pudiera ser divertido para algunas personas. En el auge de la fiesta de repente pudiera ser para algunas personas. Pero vean, ¿para qué se necesita la valentía? Se necesita valentía para juzgar a tus hermanos. La Biblia cuenta que en Israel había alguien que había defraudado la santidad de Dios, un hombre llamado Acán. Dios había dicho que no desearan nada de sus enemigos. Y entonces, porque si alguien se enamoraba de las cosas de sus enemigos, iban a perder batallas. Y entonces Acán vio un lingote de oro, una pieza de oro muy grande. Vio un manto babilónico era Gucci, era ¿cómo Vuitton? ¿Cómo es? Louis Vuitton. Era de lo más fino. Vio el glamour de aquel pueblo y agarró lo más fino, unas monedas, oro y ropa. Lo tomó para él y lo fue a esconder. Él dijo: nadie me vio, pero Dios lo había visto. El detalle es que Israel fue a la guerra y perdió la guerra, una guerra fácil de ganar, porque ellos, por decir algo, eran 100,000 y allá lo que habían eran 100 personas. Y entonces ellos dijeron: esto está fácil. El detalle es que no estoy siendo accurate con la historia, pero solo le estoy poniendo la comparación, porque así lo hicieron. Fueron a la guerra y sucede que terminan ganándole los pocos a los muchos. Y entonces Josué dice: ¿cómo fue esto? ¿Por qué hemos ganado otras batallas donde estábamos nosotros outnumbered? Nosotros éramos los menos, ellos eran los más, y nosotros ganábamos porque Dios estaba con nosotros. ¿Cómo es posible que hoy nosotros éramos los muchos, ellos eran los menos, y ellos terminan ganándonos a nosotros? Josué comienza a orar y Dios le dice: ustedes han perdido esta batalla porque hay un anatema, hay alguien que ha traído maldición a su casa. Así que Josué dijo: bueno, muchachos, ¿quiénes de los que están aquí están viviendo esa vida oculta, pecado en oculto? Pues nadie dijo nada, porque usualmente las personas no se hacen responsables de sus faltas. Y entonces Josué volvió a preguntar: levante la mano el pícaro, el malvado. Y nadie quiso levantar la mano. Entonces Dios le dice: entonces echa suerte, que vengan todos los jefes de cada familia y que saquen ahí un papelito, y al que le salga que es el culpable, ese va a ser. El asunto que cayó en la familia de Acán y lo llamaron. Y entonces Acán tuvo que confesar y dijo: sí, yo pensé que no era para tanto, yo pensé que no era tan grave lo que yo había hecho, pero yo tomé esto y lo tengo escondido en mi casa. El detalle es que el juicio para Acán era un juicio muy cruel. Si usted lee en la Biblia, yo mismo cuando yo leo eso digo: Dios mío, si a mí me hubiera tocado que tomar esa decisión, Señor, ayúdame a ser valiente. Quizás ustedes conocen la historia. El juicio no era fácil. Eso usted lo encuentra
En el verso 20, capítulo 7 de Josué, verso 25 dice: y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Hablándole a Acán. Túrbete Jehová en este día. Y dice la Biblia: y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. El asunto es que eso, cuando lo vemos a la distancia, decimos qué barbaridad, ¿verdad? Pobrecito. Pero ¿y cuando es tu familia? Cuando es tu familiar el que está haciendo algo así. Entonces empezamos muy cobardes a decir: no, pues cada quien, ¿verdad? Cada quien. Yo no le quiero decir la verdad. Cada quien. Se necesita valentía. Se necesita valentía. Y los que se van a bautizar hoy necesitan valentía para honrar al Señor. Aunque los tengan por locos, aunque tengan que juzgar a sus propios hermanos, aunque tengan que hacer lo que tengan que hacer, van a necesitar mucha valentía. Y termino con esto: se necesita valentía para sostener tu palabra. Número 4, vamos a ver cómo Josué fue valiente a la hora de sostener su palabra. Un pueblo, le cuento la historia brevemente, un pueblo llamado los de Gabaón, los gabaonitas, se disfrazaron y engañaron a Josué. Le dijeron: mira, nosotros venimos, somos un pueblo de muy lejos. El pan que traíamos recién hecho ya se nos nació. Las ropas que eran nuevas cuando salimos ahora están ya deshechas, andrajosos venimos ya. Porque venimos de lejos, te venimos a pedir que hagamos pacto de paz. Ustedes nunca nos van a atacar a nosotros y nosotros nunca nos vamos a atacar a ustedes. ¿Qué te parece? Josué dijo: me parece bien. Hicieron las paces, les dio su palabra. Pero surprise, los gabaonitas no eran de lejos, eran el vecino a la par. Y Dios había dicho a Josué que tenían que sacar a todos esos pueblos paganos de su entorno. Y cuando Josué se da cuenta que ha sido engañado, ¿y ahora qué hago? Llega la guerra y el pueblo dice: vamos a atacarlos. Dice Josué: no, porque yo les di mi palabra. Sí, Josué, pero te engañaron. No importa que ellos sean bandidos, pero yo di mi palabra y yo tengo que cumplir lo que yo prometí. De esa valentía es la valentía de Josué. Esa es la valentía de la Biblia. Que cuando un hombre le dice a una mujer: voy a estar contigo para siempre hasta que la muerte nos separe, eso requiere valentía. Aleluya. Tirarse de un helicóptero, de un avión y hacer esas acrobacias y todo eso. Mire, yo he visto pilotos de aviación hacer unas cosas, bueno, en la televisión los he visto hacer que yo, en la televisión se me eriza la piel. Pero yo quiero que todos aquí entendamos cuál era la valentía de Josué. De qué valentía Dios está esperando que hoy usted y yo nos levantemos y podamos decir, los que se van a bautizar también, los que nos están viendo, podamos decir: sí, Señor, lo que dice Josué, le dice el Señor: yo te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, el Señor estará contigo, pero no se apartará de tu boca. Este libro lo vas a meditar de día y de noche, porque toda la valentía que vas a tener va a ser a través de este libro. Cualquier valentía que no esté escrita en la palabra no se llama valentía, se llama excusa para pecar. Los gabaonitas engañaron a Josué. Y el capítulo 9 de Josué, versos 18 al 20 dice: y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Amados hermanos, esta es la valentía de Josué. Esta es la valentía del pueblo de Dios. Y en una sociedad que celebra la obstinación de los demás, que ellos dicen: no, yo soy valiente y yo muestro mi pecado
Hasta hay desfiles donde salen hasta desnudos. ¡Uy, qué valientes! No, no, esa no es valentía. Esa no es valentía. Es un descaro. En una sociedad que se celebra la obstinación de los demás, la iglesia del Señor, usted y yo, podemos brillar en nuestra justicia y decir: nosotros somos y tenemos la valentía de Josué. Nosotros podemos ser valientes de esta clase de valentía. Nosotros podemos ir en contra de la corriente que este mundo lleva. Y así se manifestará que seguimos a Cristo. Mis amados hermanos que hoy se bautizan, esto no es una religión, es un estilo de vida de valentía, de hacer lo correcto cuando todos no quieren, de hacer lo justo cuando todos no quieren, de quedarse casado con la mujer que tú juraste casarte hasta que la muerte los separe. En un mundo donde cambia de mujer y de pareja cambia como cambiarse calcetines, se requiere valentía. Este es el evangelio de Cristo. Esto es lo que hace el evangelio en nosotros. Esto es lo que Cristo. Y allí se manifiesta que nosotros seguimos a Cristo. ¿Cómo se manifiesta? Creyendo a Dios, santificando nuestra generación, juzgando el pecado de los que más cerca de nosotros están y sosteniendo nuestra palabra. Así es la valentía de los creyentes. Así es la valentía de Josué. Y Josué fue grande ante los ojos de Dios. Y dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente. Verso 7: solamente esfuerza y sé muy valiente, porque para tomar esa clase de decisiones se requiere valentía. Y eso solamente por el Espíritu de Dios habitando en nosotros lo podemos tener. Cerramos nuestros ojos un momento. Digamos: Señor, gracias. Gracias por esta palabra que hoy nos has entregado. Hay mucha cobardía hoy en día, Señor. Hoy la valentía se está confundiendo con la testadurez. Hoy la valentía se está confundiendo con el descaro, con la ceguera. La valentía se está confundiendo con la obsesión y con la terquedad. Hoy en día se está confundiendo la valentía con la rebeldía. Pero hoy tu palabra viene como lámpara a nuestros pies, como lumbrera a nuestro camino, y nos hace ver la clase de valentía que tú quieres que tengamos.